En el invierno de 1952, mientras una tormenta con la fuerza de un huracán se aproximaba a toda velocidad a Nueva Inglaterra, el buque petrolero SS Fort Mercer se hundía a 32 kilómetros de la costa sur de Cabo Cod. Algunas embarcaciones, una lancha salvavidas y un avión se lanzaron al rescate. El SS Pendleton fue construido en 1944 en Portland, Oregon. El buque petrolero tenía una longitud de más de 150 metros y podía alcanzar una velocidad de 30 kilómetros por hora. El primer accidente desafortunado le sucedió en julio de 1951. En aquel entonces quedó encallado mientras viajaba por el río Hudson en Nueva York. Ese suceso no generó demasiado revuelo. El barco fue reflotando al día siguiente. En ese momento nadie sabía que la parte dañada del casco del barco jugaría un papel crucial en su trágico hundimiento. El 18 de febrero de 1952, alrededor de las 5 de la mañana, el SS Pendleton avanzaba a través de la nieve cegadora y las olas furiosas. Se dirigía al sur, hacia Cabo Cod, Massachusetts. A unos 15 kilómetros de la costa del pueblo de Chatham, la tripulación oyó un crujido aterrador, incluso más fuerte que los rugidos del mar. De pronto el buque se tambaleó y se dividió en dos partes. La proa cayó al agua y se alejó a la deriva, llevándose al capitán y a 7 miembros de la tripulación. Pero la popa aún funcionaba parcialmente y el jefe de ingeniería se hizo cargo. Dio órdenes a los 31 hombres que permanecían en el barco, pero por más que lo intentaran, no lograban enviar una señal de SOS. Más temprano ese día, el radar de la estación costera de Chatham detectó las dos mitades del Pendleton. Los rescatistas comprendieron que tendrían que lidiar con 2 embarcaciones que se hundían al mismo tiempo. Pero lo único que la Guardia Costera podía enviar en ese momento era un bote salvavidas de 11 metros de largo y 4 voluntarios listos para arriesgar sus vidas en un mar de 6 metros de altura. Bernard Weber era un contramaestre que trabajaba en la estación y también cumplía el rol de timonel de bote salvavidas a motor de la Guardia Costera CG-36500. Ese mismo bote fue enviado al agua congelada y a las olas que parecían montañas. La visibilidad era nula. Weber y sus hombres se distraían del miedo cantando canciones. Lento pero seguro, se acercaron a la flecha litoral que había hundido al Pendleton. Los restos del barco se encontraban al otro lado. Mientras la Guardia Costera cruzaba la flecha, una ola gigante los golpeó. El pequeño bote fue lanzado al aire y cayó de costado. Afortunadamente se enderezó antes de que otra ola pudiera golpearlo. Pero el golpe fue tan poderoso que destrozó el parabrisas y derribó a Weber, y eso no fue lo peor. La brújula del bote, la única herramienta de navegación que tenían, se había descompuesto. Los voluntarios no tuvieron más remedio que avanzar usando el reflector. De pronto vieron una enorme masa oscura de metal retorcido. Se mecía con las olas enormes. Segundos después distinguieron las letras que componían la palabra Pendleton. Al parecer el petróleo aún lograba sostenerse. Las luces de su cubierta brillaban a través de la ventisca y la espuma del mar. Entonces una pequeña figura asomó y comenzó a agitar los brazos. Desapareció momentos después para atraer a otras personas. Los marineros a bordo del bote salvavidas vieron a una multitud amontonándose del lado derecho del buque. Estaban gritando algo, pero el viento severo y el ruido de las olas no permitían que las palabras llegaran a los rescatistas. Lo que sí estaba claro era que Weber tenía un enorme problema entre manos. Había 32 supervivientes a bordo del Pendleton, pero el bote de la Guardia Costera solo podía llevar a 12. Weber hizo lo mejor que pudo para maniobrar el bote sobre las olas, mientras la tripulación del buque bajaba por la escalera de cuerda. El viento no se detenía, sacudía la escalera y hacía que los marineros se estrellaran contra el costado del Pendleton. Weber tenía problemas para mantener el bote debajo de la escalera, pero lejos de la masa imponente del buque destrozado. Uno a uno, 20 supervivientes llegaron a la relativa seguridad del bote, que a partir de entonces se volvió difícil de manejar. Weber no sabía si lograrían llegar a la orilla, pero decidieron que escaparían juntos de esa encrucijada o caerían juntos. En el momento en que 31 hombres ocuparon el pequeño bote, el Pendleton comenzó a hundirse. Lamentablemente el petróleo se llevó al último miembro de la tripulación con él. El bote salvavidas dañado y sobrecargado de la Guardia Costera se dirigió a la orilla. El mar seguía rugiendo. Sin brújula y con pocas esperanzas, Weber navegó dependiendo de su instinto.
De milagro, el bote llegó al muelle intacto. Los sobrevivientes temblaban y un grupo de personas los ayudó a subir a la orilla. Este es considerado uno de los rescates más osados de la historia de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los 4 miembros de la tripulación recibieron las medallas doradas de salvamiento de la Guardia Costera, la condecoración a la valentía más alta de la institución. Normalmente solo los timoneles reciben esta medalla. Como a los otros 3 marineros se les ofreció solo la de plata, Weber se rehusó a aceptar su premio, a menos que sus compañeros también obtuvieran medallas de oro. Gracias a su persistencia y su lealtad, todo el grupo recibió el reconocimiento que merecía. Cuando los oficiales investigaron las razones del hundimiento del Pendleton, descubrieron que los 2 buques petroleros que se habían accidentado esa noche estaban hechos de acero con un contenido de azufre demasiado elevado. Esa concentración hacía que el casco del barco fuera frágil a bajas temperaturas. Pero por más dramática que haya sido la historia del Pendleton, no olvides que había otro petrolero hundiéndose durante la misma tormenta. ¿Qué le pasó al Fort Mercer? También se quebró en 2 partes el 18 de febrero. El capitán y 8 oficiales quedaron en la proa, y los 34 marineros restantes quedaron en la popa. Pero el motor y el sistema de comunicación del barco seguían funcionando, y el capitán logró pedir ayuda. La proa del Fort Mercer comenzaba a inclinarse peligrosamente en el turbulento mar invernal. El primer intento de salvar a los 9 hombres atrapados ahí falló miserablemente, y varias personas se perdieron entre las olas. El barco de la Guardia Costera tuvo que retroceder y esperar a que amaneciera. Cuando el cielo se aclaró un poco, enviaron un bote salvavidas de 8 metros de largo hacia los restos del barco. El bote logró rescatar a 2 de los 4 hombres que quedaban, pero se estrelló contra el buque y se vio obligado a retirarse. Esto hizo que rescatar a los 2 miembros de la tripulación restantes se volviera extremadamente difícil. El barco de la Guardia disparó una cuerda delgada con una balsa inflable hacia el Fort Mercer. En el otro extremo, la cuerda estaba unida al barco de los rescatistas. Los problemas comenzaron cuando los hombres del Fort Mercer no lograron desatar ni cortar la cuerda atada al barco ya deteriorado de la Guardia Costera. Este último retrocedió con la esperanza de que la cuerda se rompiera, liberando así la balsa. Durante varios largos minutos no pasó nada. Finalmente la cuerda se rompió. Los hombres rescatados se encontraban en la balsa, casi congelados, cuando la proa del petrolero se inclinó con un ruido ensordecedor y se hundió frente a los ojos de los rescatistas conmocionados. Si hubieran hecho todo eso un par de minutos más tarde, el petrolero habría hundido con él a los 2 miembros de la tripulación que quedaban. El sector de la popa fue una historia diferente. Aún tenía electricidad y mucha comida. Por eso, cuando el barco de la Guardia Costera llegó para llevarse a los 34 sobrevivientes, 13 de ellos se rehusaron a abandonar el petrolero. Una vez que el mar se calmó, otro barco alcanzó la única parte del Fort Mercer que seguía a flote. Para sorpresa de los rescatistas, fueron recibidos con un desayuno de huevos y tocino. La popa del petrolero no se hundió. Más tarde fue remolcada a Newport, Rhode Island. Luciendo una proa nueva, el barco fue rebautizado San Jacinto. Lo más interesante es que el petrolero, aún más grande que antes, volvió a segmentarse en 2 partes en 1964. Tras otra reconstrucción, obtuvo un nuevo nombre. Esta vez se le llamó el Pasadena.